Ahí lo inicio yo. Muy bien. Bueno, primera pregunta. ¿Vos tenés el dossier o algo como para compartir? Para compartirlo, sí. Sí. Por si Bien. se presenta la oportunidad, digamos. Ah, sí. Bien. Dale, ningún problema. Bueno, adelante. Asumimos que leyeron el dossier y o vieron los videos, ¿no? Es lo que habíamos quedado la reunión anterior. No, tenemos problemas, Ayelen, ¿eh? Ahí Eugenia pide explicar el multiplicador, pero me parece que empezar por el multiplicador es un poco denso. Tal vez habría que retroceder algo más atrás. ¿Mm? Sí, Eugenia, en realidad esas dos vías son tres, porque vos podés determinarla por el ingreso de equilibrio, podés determinarlo por la vía, por la igualdad entre oferta y demanda globales, la podés determinar por la igualdad entre ahorro e inversión, o la podés determinar por la vía del multiplicador. Depende del conjunto de datos que te den. No me preguntas de ejercicios porque no. La tabla del dossier sobre los gastos. Me imagino que es esa tabla donde dice gastos planeados de las familias y de las empresas, etcétera. A ver, ¿podemos ver la tabla 1? Bueno, Y empezamos por ahí. Recién estuve viendo el video de Saúl, que justamente trabaja en base a esa tabla. bien. Ahí vamos, ¿eh? Ahí está compartiendo. Lento. ¿Se ve? Por ahora se ven las. Ah, ahí está. Esa es la Ahora sí. tabla. ¿Qué es lo que no Esta es entendés? la tabla 1 que hace referencia. ¿Qué es exactamente lo que no entendés? Romina o cualquiera de los estudiantes presentes. Usen el micrófono si quieren, ¿eh? Diferencia. ¿Qué diferencia, Romina? Me imagino que la diferencia debe ser entre los gastos planeados y alguna otra cosa, ¿no? Ah, ¿y cuál sería la otra cosa? No, planear
En macroeconomía o en análisis del equilibrio del ingreso, planear y desear son sinónimos. Cuando hablamos de lo planeado o lo deseado, nos estamos refiriendo a lo que piensan hacer. Pero como dice el filósofo contemporáneo Toussaint, puede fallar. Entonces la diferencia es entre lo que planean hacer y lo que efectivamente pueden hacer. ¿Sí? Esa es una diferencia que me parece que el video sobre Keynes no lo subieron todavía, que introduce Keynes y sobre todo los economistas keynesianos entre la variable ex ante y variables ex post. Es una expresión latina, ex-ante y ex-post. Ante, bueno, antes de y post, posterior a. Normalmente una variable ex ante es una variable planeada o deseada. Y una variable ex post es una variable realizada o efectiva. Entonces, por eso, en la tabla lo que se enfatiza es que las empresas y las familias tienen planes que por ahí no pueden llegar a cumplirse. ¿Por qué no está en equilibrio? ¿Por qué el equilibrio es de 900 y por qué no es de 1000? Esa sería tu pregunta. Tengamos en cuenta que después tenemos la tabla 2, que dice qué sucede en realidad, que es la que estamos viendo ahora. Justamente hay algo que sucede para equilibrar, o sea, se agrega una variable, digamos, para equilibrar esa situación. El tema es cuál es la situación que muestra es que hay una diferencia en el planeamiento de la producción que va a depender de lo que planean las empresas con el planeamiento de los gastos que realizan las familias y las empresas también. Va a haber una diferencia, no coincide. La variación de inventarios, perdón, voy a volver a poner, disculpen, Exactamente, va a haber una variación de inventarios, ¿no? Esa situación, o sea, en la cual se planean las dos unidades económicas de manera diferente, en realidad no las dos, porque fíjense que las empresas también están, en la tabla 1 están de este lado también, O sea, hay empresas que producen para otras empresas, que son los bienes de capital. Va a suceder que no siempre van a coincidir lo que planean gastar con lo que planean producir las empresas. Y eso va a llevar, como recién dijo, creo que fue Romina, a una variación de inventarios no planeados, que lo vamos a ver en esta fila que está acá, que de alguna manera es lo que se va a poner, para decirlo medio burdamente, para que quede igualado la producción real con los gastos reales. ¿Entiende? Es decir, si vamos al concepto planeado, que es la tabla 1, hay una desigualdad, pero a raíz de esa desigualdad, necesariamente la economía va a expresar una igualdad, ya que va a haber una variación, explicada por la variación de inventarios no planeados. Al aparecer esta variable que está acá, en términos reales, ya no planeados, se termina igualando la producción con los gastos, pero esto implica hacer un análisis de la manera en como Marcelo lo explicó. Hay variables que son ex ante, que son estas planeadas, y las variables ex post, que son las que realmente la economía termina reflejando. ¿Entiende? A ver, esto
Esto no quiere decir que las empresas no planeen tener inventarios. Por supuesto. Si yo voy a comprar arvejas al almacén de la esquina de mi casa, bueno, ya cerró, pero cuando lo iba a hacer, el tipo no llamaba a su proveedor para pedirle arvejas, las tenía ahí, arvejas y tantas otras cosas. O sea, las empresas dentro de su producción incluyen un stock o inventarios con existencia que son sinónimos. Pero puede ser que, como lo explica más adelante el dossier y también lo explica el video, que por esas discrepancias entre los planes de unos y los planes de otros, los stocks se acumulen sin poder venderse, o por el contrario, los stocks bajen más rápidamente de lo que los empresarios habían deseado. Entonces, no puede ser 1000 el equilibrio de la economía, porque el equilibrio del modelito que estamos viendo en el dossier es a partir de variables ex ante, ¿sí? Por lo tanto, ese equilibrio se va a dar siempre que la producción y el gasto agregado planeados coincidan. Obviamente, en la realidad suceden otras cosas, pero eso lo veremos después en todo caso. Fíjense, ahí en el gasto en inversión, que es igual en ambas columnas de 100 pesos, se pone como si fuera un paquete toda la inversión, pero ustedes saben, porque ya estudiaron inversión, que la inversión tiene diferentes componentes, ¿no? Tiene 3 grandes componentes. 2 que están en la inversión bruta fija y otro que es la variación justamente de inventarios o de existencias. Ahora, esa variación de existencia incluye un componente planeado y en la realidad incluye también un componente no planeado. Ahora, en los modelos donde se les va a pedir que determinen el equilibrio numéricamente, no puede haber existencias no planeadas, porque si no esa economía no está en equilibrio. En el sentido en que nosotros lo entendemos como una situación, como dice el video de Saúl, una situación de reposo, donde no hay ninguna fuerza endógena propia de la economía que tienda a que la economía se desvíe hacia otra producción de equilibrio. No sé si aclaré algo o la embarré, así que me gustaría que me respondieran algo. Romina, sigo sin entenderte. No sé si te aclaré o no. Entonces te faltaba una coma. No coma, ahí está. Perdón. ¿Viste? Hay una anécdota famosa de Sarmiento. Después, si tenemos tiempo, la voy a comentar sobre el uso de las comas y cómo altera eso la comprensión del lenguaje. Bueno, entonces la primera pregunta ya está aclarada. Sigamos con otra pregunta antes de llegar al multiplicador, porque nos falta un trecho. Pero no sé si para el joven Bernier le quedó aclarada. Se desconectó. Luis. Ahí está. ¿Quedó? No. Bueno, la repito, aunque después podés volver a ver o escuchar el video cuando lo suban. En los modelos macroeconómicos en los que se pide una determinación analítica, geográfica o conceptual, la posición de equilibrio entre oferta y demanda globales siempre se va a dar cuando la producción planeada coincida con las compras planeadas por consumidores y empresarios. ¿Sí? Entonces, como
ahí hay una discrepancia en los planes. Mil nunca puede ser el equilibrio en esa hipótesis que plantea la tabla. ¿Sí? Porque los 100 que equilibran en la tabla 2, como bien mostró Miguel, las dos columnas, es una variación no planeada de existencias. Por lo tanto, eso desde el punto de vista del modelo económico no es una situación de equilibrio. ¿Sí? Si vos avanzás en la lectura del dossier o si ves el video largo ese que hizo Saúl Gaviola, te vas a dar cuenta de que, bueno, lo que yo estoy diciendo es una simplificación de lo que el video explica muy bien. Fantástico. Vamos entonces a la segunda pregunta. Por ahí a mí lo que me gustaría aclarar, que creo que es algo que puede llegar a prestar cierta confusión a lo primero, es que por qué, si decimos que las que producen son las empresas, y acá se supone que está, vamos a hablar en la 1, lo que planifican producir las empresas, y en esta parte de la tabla otra vez vuelven a aparecer las empresas, porque las empresas van a cumplir un doble rol. Primero que son las que producen, pero a su vez también van a demandar bienes de capital. Supónganse, por ejemplo, una constructora que tiene que comprar un tractor. El tractor que utiliza esa constructora como bien de capital no lo hizo la misma constructora, sino que se lo compró a otra empresa. ¿Se entiende? Alguien produjo ese tractor y hubo una empresa que fue la constructora que fue la que demandó ese bien de capital. ¿Se entiende lo que digo? O sea, traten para mí tendrían que pensarlo desde ese lado, porque eso les puede prestar alguna confusión. ¿Por qué las empresas aparecen de este lado también? Porque demandan bienes de capital también las empresas, que justamente no los producen ellos. ¿Se entiende? En una palabra, lo que dice Miguel es que las empresas como agrupamiento están de ambos lados del mostrador. Están en la oferta porque producen bienes de capital y están en la demanda porque demandan bienes de capital. Lo que pasa es que si viéramos a las empresas de a una, las que demandan no son las mismas que las que los producen esos bienes. Distinto es el caso de la relación entre empresas y familias, porque las familias no producen bienes, las familias los demandan para poder satisfacer sus necesidades, como aprendieron desde el día 1, digamos, de que están metidos en este campus virtual, en el mejor de los casos. Alguien estaba escribiendo y se arrepintió. Por eso hay un pequeño error en el video largo, donde habla de la demanda como los bienes que compran los consumidores. No, es un error, porque la demanda incluye los bienes que planean comprar los consumidores y los empresarios que demandan bienes de capital. Tengan cuidado con eso. A mí esta figura 1 también me parece muy interesante porque refleja un poco lo que decíamos recién. Este círculo que dice producción en bienes y servicios finales, oferta global, está representando la columna de producción que recién veíamos en la tabla. Y esas empresas para producir tienen que contratar factores productivos, a los cuales le van a pagar una retribución cuya sumatoria va a ser una renta, que son los factores y las retribuciones que ya vimos desde que empezamos la materia. Y a su vez tenemos este gasto, que es lo que refleja lo que terminan gastando por ahora tanto las familias en bienes de consumo como las empresas en bienes de capital. ¿Se entiende? Y fíjense que tiene una flecha como que da a entender que es un círculo, no sé si llamarlo virtuoso, pero es un círculo, mejor dicho, como que todo lo que está acá pertenece al mismo flujo, ¿se entiende? Van cambiando los nombres, pero estamos hablando siempre del mismo flujo. Desde que se empieza a producir, se le pagan a los factores productivos y estos terminan demandando bienes y servicios también, ¿se entiende? Al igual que las empresas que están incluidas acá también. Entonces, es un ciclo dinámico, podríamos decirlo.
pero refleja esta doble columna también que estábamos, estas dos columnas que recién estábamos viendo. Bueno, y ¿podés volver al... Sí. Y lo interesante, y que está muy bien explicado en el video y en el dossier, es que es el gasto el que comanda esta relación. Si los agentes de gasto dejan de gastar, ¿sí?, las empresas en algún punto van a tener que ajustar su producción en menos. Y eso implicará dejar de contratar o directamente despedir factores productivos. Y después, perdón, Marcelo, no sé, perdón. Después, cuando lleguemos al gráfico, me va a interesar mostrar cómo el gráfico de alguna manera está construido sobre esa hipótesis. Sí, Miguel. No, que te pedía que me corrijas si me equivoco, pero ahí está gran parte de la visión keynesiana también, ¿no? Que es la demanda la que termina determinando la economía, digamos, ¿no? Esta demanda que está acá. Justamente porque cuando Keynes tiene que explicar la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX, que digamos, había empezado en el 29, en 1929, y el libro se publica en el 36. ¿Cómo podía ser que, según los economistas, no podía haber crisis y la crisis venía durando tanto tiempo? Y además en Inglaterra, el país natal de Keynes, la crisis en realidad había empezado en el año 22 o 23, o sea, ya llevaba muchos más años. Bueno, Keynes da la explicación, dice que es por la insuficiencia de la demanda. La crisis se da por insuficiencia de la demanda. Y ahí, entonces, para salir de la crisis, lo que hay que hacer es motorizar esa demanda. Ahora bien, si hay desempleo y por lo tanto el gasto en consumo agregado no va a aumentar mucho, y las expectativas empresarias a futuro son malas, y aparte, una cosa que no está explicado porque trabajamos bajo la hipótesis de economía cerrada, todos los países se guardaron, se cerraron, digamos, se volvieron proteccionistas, por lo tanto el comercio mundial bajó, más o menos como está bajando ahora a través de la pandemia. Entonces la única vía de gasto que quedaba era el gasto público. Es decir, digamos, para suplir la insuficiencia de la demanda privada. No sé si me expliqué con claridad. Me gustaría que me lo explicaran, que me lo aclararan, perdón. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la segunda pregunta? Perdón, Miguel, vos ibas a decir algo y yo... No. Esa tabla 1 y 2 están representadas en el gráfico donde se muestra el equilibrio y los desequilibrios. ¿Lo podés encontrar ese gráfico? Creo que está debajo, me parece. No. No. Pero seguramente lo vamos a terminar explicando, digamos, que es a través después del gráfico de ingreso de equilibrio. Debe ser el siguiente a ese. Ahí está. Ese gráfico. El gráfico 4. El gráfico 4. Bueno, aquí obviamente los valores son otros, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la tabla 1, sino con otra tabla. Bueno, observen ustedes. Este gráfico es la típica... los economistas llaman a esto la cruz keynesiana, ¿sí? Este gráfico no lo inventó Keynes,
lo inventó Samuelson, en 1945 o 46. ¿Sí? Y fíjense ustedes, en el eje de ordenadas, ¿sí?, aparece la demanda global. En realidad también está representada la demanda y la oferta globales. ¿Sí? Y en el eje de abscisas, la producción o renta o producto, simbolizada por la letra I. Hay una línea auxiliar de 45 grados, ¿sí?, que en el gráfico dice oferta global. Debería decir oferta global igual a ingreso. ¿Por qué? Bueno, porque acá se parte de una cosa que a veces no se dice, y es que se asume que las escalas de ambos ejes son iguales. Se trabaja con las mismas escalas. ¿Sí? Si no, claramente esa línea no estaría a los 45 grados. Recuerden ustedes que un ángulo de 45 grados divide al ángulo recto en dos partes iguales. Por el otro lado tenemos la demanda global, ¿sí?, que está formada por el consumo más la inversión. En esta economía simple donde no hay sector público y donde no hay relaciones con el resto del mundo. Ustedes claramente pueden ver que por construcción, más o menos como pasa en el equilibrio del mercado de competencia perfecta microeconómica, ¿sí?, hay cierta analogía en la construcción del gráfico, que repito, no es de Keynes, es de Samuelson. Por construcción hay un único punto donde ambas líneas se intersectan. Que, digamos, para resaltarlo está marcado con rojo. Es el punto E. Ese es el punto de equilibrio. Si yo traslado ese punto hacia el eje de abscisas, veo que abajo escribieron I sub E, es decir, ingreso de equilibrio. Y le pusieron un valor que, bueno, que es el valor que se obtuvo en este ejercicio. Ahora, si yo trasladara el punto E hacia el eje de ordenadas, cosa que acá no está hecho, ¿con qué valor les parece a ustedes que me encontraría? A ver, espero respuestas. Muy bien, Luis. Claro, el mismo valor. Obviamente porque si hay equilibrio significa que la producción y el gasto planeado coinciden. Y eso solamente se da gráficamente cuando ambas funciones se intersectan. Porque la oferta representa la producción planeada por las empresas y la demanda representa los gastos planeados por las familias y las empresas, como dijimos hace un rato. Bueno, ¿qué pasa cuando el ingreso es diferente al ingreso de equilibrio? Aquí hay dos ejemplos. En un lado es menor, 1200, el que está marcado como I sub 2, y en otro lado es mayor, es de 2000, como I sub 1. Bueno, si yo veo los gráficos, claramente veo que no hay equilibrio, ¿sí?, porque no hay una intersección. Esto significa que la oferta global y la demanda global para cada uno de esos dos niveles de ingreso difieren, ¿sí? En el caso de I sub 1, para una renta de 2000, claramente se nota que la oferta global es mayor que la demanda global. Es mayor en un segmento A-B. Y del otro lado, cuando el ingreso de renta es menor, 1200, claramente se ve que es la demanda mayor que la oferta global. El segmento CD. Bueno, ¿qué significa entonces que, vamos al caso de I sub 1, qué significa que la oferta global sea mayor que la demanda global?
significa que para ese nivel de renta la producción planeada excede del gasto planeado. Y por lo tanto, el plus de producción no vendido se acumula. Ahora, ¿las empresas habían planeado esa acumulación? No, de ninguna manera. Por lo tanto, lo que hay en esa situación es una acumulación no planeada o no deseada de existencias, stocks o inventarios. Por el contrario, en ISUB 2 se da la situación opuesta, digamos. La demanda desea o planea adquirir más de lo que la producción puede satisfacer en ese momento. Lo que la producción planea satisfacer. Por lo tanto, las empresas van a ver que las existencias que ellos tenían se van reduciendo mucho más rápidamente de lo que esperaban. Entonces, lo que hay es una desacumulación no planeada de stocks, existencias o inventarios. Como el modelo keynesiano trabaja con precios constantes, por lo tanto acá las empresas no pueden a piacere subir o bajar los precios, porque hay una situación de depresión económica, lo que pasaría acá sería que esto da una señal a las empresas para hacer los ajustes por la vía de la producción. ¿Sí? Entonces, si en ISUB 2, si las familias y las empresas que desean adquirir bienes desean comprar más, pues ¿qué van a hacer las empresas? Producir más. Por el contrario, en ISUB 1, si las familias y las empresas en sus gastos planeados no quieren adquirir todo lo que las empresas están produciendo, la señal será para que las empresas disminuyan la producción. Lo cual no es bueno en el escenario keynesiano, porque disminuir la producción, ¿sí?, implica también aumentar el desempleo. Porque una cosa que no hemos dicho y que es importante tenerla presente, en el marco keynesiano, el nivel de actividad determina el nivel de empleo. Entonces, fíjense ustedes que partiendo de un ingreso menor o mayor al de equilibrio, las empresas, sin que nadie les dé la orden, tienen estímulos, en un caso para aumentar la producción, en otro caso para disminuirla, de forma tal que por las fuerzas digamos, que no son de reposo, sino por ciertas fuerzas económicas, la economía, en ausencia de otra perturbación, tendería hacia la situación de equilibrio. Me gustaría saber si esto ha sido entendido. O, Miguel, si te parece que falta agregar algo. No, porque lo único que digo es que en base a lo que acaba de decir Marcelo, es la respuesta a la pregunta de por qué E es el punto de equilibrio en este modelo, ¿no? ¿Por qué es el nivel de equilibrio? Y se responde, ¿se acuerdan como cuando habíamos marcado en la parte microeconómica? Bueno, de la misma manera, porque a la derecha hay una acumulación de existencias y por lo tanto el incentivo que tienen las empresas es de reducir la producción y en efecto el empleo. Fíjense que tiene una implicancia muy fuerte en el empleo, el modelo que estamos hablando. Y del lado izquierdo, como esta parte que estamos acá, el incentivo que van a tener es de incrementar la producción y por lo tanto incrementar el empleo. De esa manera yo explico por qué va a haber un punto tal en el cual se va a llegar a un equilibrio que va a hacer reposar la economía, la va a hacer mantener en una, podríamos decir, temporal también estabilidad, digamos, no se sabe si tampoco se va a quedar así para siempre la economía, ¿no? Porque no es lo que pasa, se planifica y se gasta constantemente en la economía. Entonces, es un equilibrio inestable, digamos. Inestable. Pero bueno, sin embargo, eso no viene al caso, pero por lo menos sí el tema de las fuerzas que hay, digamos, ¿no? Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Hola Marcelo, hola Miguel, hola a todos.
¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Perdón, Bien. mil perdones por la tardanza. Vine, no sé si se me escucha bien, estoy en el centro, en la casa de mi mamá, y tengo, me parece que una señal medio. Vine para acá y perdí la noción del tiempo. Bueno, Y yo estuve con mi mamá esta mañana y más o menos me pasó lo mismo. Marcelo, si vos tenías que ir a otra reunión o eso, yo sigo desde acá, no tengo No, problema. está bien, ya pasó eso, ya. La llevé al hospital y tuve una pelotera con los médicos para variar, pero bueno, ya pasó todo Oh, eso. bueno, eso es, como siempre. Sí. En fin, otro día lo Dale, charlamos. mucho gusto. Dale. Bueno, jóvenes. Romina dice que quedó entendida, Renata dice también que quedó entendido. A ver, me gustaría que el resto diga algo. Estábamos explicando el equilibrio, Gustavo, en la Sí, economía simple. hace un ratito que estoy, hará unos 5 minutos que estoy conectado, 6, pero no quería interrumpir la explicación, por eso esperé a que vos dijeras cómo iban y ahí me metí mi saludo. Bueno, ¿no? Si te parece que hay algo para agregar, por favor, este es el momento. No, estuvo todo perfecto, estuvo todo muy bien. perdón. No, fundamentalmente preguntarle a los chicos si van entendiendo cómo poder armar ese gráfico y cómo poder armar esta tabla de valores que tienen acá. Por ahí muy influenciado por lo que han sido todas estas clases en la presencialidad, sin duda. Todavía no logro acomodarlo estos temas y la cuestión de no gráficos o cómo los gráficos en la virtualidad. Yo creería, no sé a ustedes qué les parece, pero yo creería que nuestros estudiantes no deberían dejar de hacer los gráficos porque no sería tan loco que les pidamos que los hagan y que suban una foto, por ejemplo, por decir Mira, algo. me sacaste las palabras de la boca, pero también tampoco sería loco que en el segundo parcial se les mostrara un gráfico para que explicasen alguna distancia, por ejemplo, como el punto, como esa distancia AB o CD, a ver qué representa. Exactamente. Pero bueno, Sí. María Eugenia, si estás al horno con los gráficos, lo que tenés que hacer es sentarte y empezar a graficar. Porque en el cursado presencial es fundamental que sepan graficar. Es fundamental. Porque además... Perdón, Marcelo. Adelante. No, iba a decir que justamente apoyándome en que vos sos profe de la materia correlativa de esta, que es macroeconomía, la habilidad, la destreza en el uso de gráficos es un valor muy importante para esa materia, no solamente para esta. Sí, es cierto, pero no porque seamos caprichosos, digamos, sino porque muchas veces se le pide resolver gráficamente algo. Entonces, si no saben graficar, no pueden responder la pregunta. Exacto. Sí. Tengo algún recuerdo de Macro 1 todavía. Y cuando las preguntas las hago yo pido que respondan analítica, gráfica y conceptualmente. Sí. Esas preguntas son un clásico en Macro. Porque, a ver, no es que el gráfico diga una cosa y la tabla otra y las ecuaciones otra. No, todo converge hacia la misma cuestión. O sea, si ustedes hacen un gráfico escalar para poder determinar el equilibrio y por otro lado resuelven un sistema de ecuaciones que está relacionado con este gráfico, le tiene que dar el mismo valor. Si no, algo está mal. Acá está lo que dice Marcelo. Analíticamente, en el dossier, el ingreso de equilibrio da 1.600 y eso mismo se tendría que reflejar
en el gráfico, ¿no? Que en este caso sería este ingreso de equilibrio, 1600, falta que pongan el valor, pero se lo expresamos para que lo tengan en cuenta. Y respecto a la dificultad que tiene Eugenia para graficar, en este caso, Eugenia, está bueno, está muy bien explicado esto, porque vos fijate que primero te enseña lo que es la oferta global, perdón, acá está, si la oferta global en la página 6, que es el gráfico de 45 grados, explica además por qué es de 45 grados, porque hay una relación entre oferta global e ingreso, y después pasa a explicar la demanda global, que fíjate que está la inversión acá, que es constante, recuerden que nosotros estamos suponiendo que consideramos la inversión autónoma nada más, en cambio el consumo ya tiene una pendiente positiva. Al hacer la sumatoria vertical en forma gráfica, obtengo la demanda global. Quiero decir con esto de que enfóquense en que hay dos partes. Está la oferta global por un lado, que va a representar a su vez, lo que, como recién decía Marcelo, la producción planeada que veíamos en la tabla que vimos al inicio, y la demanda global, que está en este gráfico 2, que va a representar los gastos planeados en bienes de consumo, representado por esta C, y en bienes de capital, representado por la I. ¿Se entiende? Entonces, creo que también Eugenia me parece que instruye de buena manera a aprender a graficar esta parte y entenderla, me parece. Acá está la tabla, que yo lo que quería dejar claro, perdonen, ya los dejo, que si vamos al práctico, la columna era tendencia. Esta columna que no está, quiere decir en qué va a tender la producción y por ende el empleo a raíz de lo que está sucediendo. Bien, si vuelvo ahora al dossier, fíjense, estamos en un caso de desacumulación de existencias, menos 120, por lo tanto, si se están desacumulando existencias, quiere decir que la demanda global está presionando sobre la oferta global. En efecto, el incentivo o la tendencia que tienen las empresas es aumentar la producción y en efecto el empleo. Y en el caso positivo es al revés. Hay una acumulación de existencias, por lo tanto la tendencia que tienen las empresas es de producir menos y en efecto emplear menos factores productivos. Bien. Yo simplemente lo que iba a aportar, Miguel, si podés subir un poquito tu pantalla para que se vean las tres cosas, aunque sea un pedacito del gráfico, un pedacito de la tabla y la parte analítica, como mostrabas recién. Subir, bajar, no sé. Yo estoy con el celu, así que arriba, abajo, puede hacer cualquier cosa. Me hace cortes. Arriba, abajo, al centro, adentro. Sí, y también, no vendría mal. Me hace el corte de golpe. Bueno, no importa. Está bien. Mirá, yo les diría esto a Eugenia, que tuvo la valentía de contarnos que está al horno con los gráficos, y a todos los demás. Eugenia es muy valiente siempre. Sí. O va al frente, no lo sé. Académicamente hablando, por supuesto. Por supuesto. Sí. De eso estamos hablando. Yo les diría esto. Lo interesante de esto que tienen en pantalla es que tienen todo resuelto. Entonces tomaría una hoja en blanco, haría solamente la primer columna de la tabla, los valores de ingreso, después busco en el ejercicio la función consumo, y voy reemplazando y voy viendo si a mí en una hoja en blanco me van saliendo los mismos valores que en la tabla. Y así voy completando. Y después digo, bueno, a ver, analíticamente, ¿cómo es? Miro el primer renglón, miro el segundo y después no miro más. Empiezo a reemplazar yo mismo y a ver si llego a los mismos valores. Y lo mismo con el gráfico, intento que me salga a mí y después comparo. Sería como una especie de ir tapando, resolver y después mirar. ¿Sí? Está muy bien, Gustavo. En macro y en micro también, sé que muchos profesores dicen que cuando uno tiene que aprender a hacer la parte gráfica, por ejemplo,
uno tiene que ensayar, equivocarse, ensayar, con el libro cerrado. Claro. O con el material. Y después comparar las veces que sea necesario hasta que ya le salga naturalmente. En este caso, lo que vos proponés es muy bueno, porque aparte practicarían haciendo la sustitución, digamos, calculando el consumo para diferentes niveles de renta o ingreso. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Sí. Sí, sí. Y entonces queda claro ahí cuál es el equilibrio, porque hay un solo lugar donde la demanda global planeada coincide con la oferta global planeada. Exacto. Que bueno, aquí ese que está te la marcaron en rojo, digamos. Sí. Y ahí Miguel lo resaltó también, por las También, dudas. sí. Esa es la mejor manera, porque a mí no me cabe duda que si ustedes lo miran, simplemente se ponen la hoja esta que tiene Miguel en la pantalla adelante a la vista y pasan el dedo, van a ir comprendiendo todo. Pero una cosa es comprender cuando uno lee y otra cosa es poder reproducir frente a un hoja en blanco. Son dos cosas distintas. Entonces mi propuesta es, intenten hacerlo ustedes completando todo lo más que puedan completar y resolviendo todo lo que puedan resolver. En el recuperatorio, si se acuerdan bien, había una pregunta que decía, recomendamos tener papel y lápiz y hacer el gráfico que surge de los datos, porque lo necesitará para tal o cual cosa. Eso no era era para favorecerlos, digamos, no para joderlos. ¿Me explico? Porque viendo el gráfico, a partir de los datos elementales, entonces ahí se daban cuenta ustedes, o podían llegar a darse cuenta, cuáles eran las respuestas pretendidas. Y acá va a pasar algo parecido. Sí, a mí me gustó como lo planteabas hace un rato, Marcelo. Creo que las dos alternativas son, o les pedimos que hagan un gráfico y nos mande una foto, y la foto tiene los datos de cuándo está tomada, así que se También, sabe sí. en qué momento se sacó esa foto. Sí. O la otra alternativa, como vos decís, les damos un gráfico y les pedimos que lo analicen y que nos digan qué significa cada cosa, que lo interpreten. Miren, esto, les voy a contar un secreto de la cátedra. Hace unos años, alguien de la cátedra inventó una pregunta, que era un gráfico completo con, creo que la economía con sector público y todo, entonces estaban los dos enfoques, oferta global, demanda global, ahorro, inversión, etc. Y entonces el gráfico marcaba, no sé, 10 o 12 segmentos con puntos, así como los A, B y C, D que marcamos nosotros. Entonces le decía, indique qué representa cada uno de estos segmentos. Bueno, y ese ejercicio, el mismo, tal cual, sin modificarle nada, ni lo pusimos en el segundo parcial, en el recuperatorio del segundo parcial y en el habilitante del segundo parcial. Porque así de jodidos éramos a veces. Obviamente era en el curso presencial donde el alumno graficaba toda la clase, ¿no? Y el porcentaje de desaprobados nunca bajó del porcentaje habitual, digamos. O sea que eso significaba que tenían dificultades aún en el habilitante, que es la última instancia que les queda, de comprender la gráfica. Y eso pasa porque no se ensaya previamente. Es como una chica que aprende danza, bueno, o un chico, qué sé yo. Ensaya, practica para poder actuar. Si no lo hace, no va a poder hacerlo nunca. Y se caerá infinidad de veces. Bueno. Sí, todos los músicos, los pianistas. Ya. Oh. Y ensayan y vuelven a empezar y arrancan de 0 80 veces. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por ahí? Y reglas, sí, por favor, sí, la regla.
Es básico eso. Y corrector seco, o bueno, o líquido, aunque el líquido es una porquería, pero... Bueno, más preguntas, a ver, alimentemos esta grabación. ¿Cuál? Ah, corrector seco, el de la cintita. Ah, Bien. no, lamentablemente no duran nada, ¿viste? Se rompen de cualquier No, no cosa, duran nada. pero son fantásticos. Sí, sí, ya sé. ¿Sabés por qué me quedé pensando? Porque me acordé de las tiritas para máquina de escribir. ¿Te Ah, acordás? sí, sí, sí. Debo tener algunas por ahí dando vueltas. No preguntan nada, che. No, qué lástima. Hay una pregunta que quedó pendiente, pero me parece que es avanzar bastante. De María Eugenia, ¿el multiplicador del gasto autónomo se podrá explicar? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a esa pregunta. Avancemos. La inversión planeada, en cualquier ejemplo de esto, sí, a menos que le den la indicación de que va a aumentar o va a disminuir. Romina. En esa tabla Claro, sí. Sí, en esa tabla sí. exacto. En esa tabla sí. Salvo que le digan, bueno, los empresarios desean aumentar la inversión en tanto. Bueno, entonces ahí es otra cosa. Ahí es donde el multiplicador por el cual nos están preguntando va a tener un rol, yo diría, Protagónico. fundamental. Sí. Y ¿Querés poner algo en pantalla? lo voy a dejar al Miguel? joven Gustavo acá Bueno, cómo no. para encarar esa explicación. Si no tiene Miguel, vos inconveniente, tenés... profesor. No, faltaba más, faltaba más. Miguel, ¿vos tenés algo para poner en pantalla de multiplicador, aunque sea la fórmula Sí, del sí. docente? Dale. Bueno, primero vamos a empezar charlando de cómo es que esto, que es un número, se llama multiplicador. Porque se podría llamar sumador, restador, potenciador, y sin embargo se llama multiplicador. ¿Por qué? Porque lo que chiquitito que se ve todo en el celular, qué cosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un efecto expansivo. El multiplicador nos da cuenta de la cantidad de veces que algo se expande. ¿Sí? Por eso se llama multiplicador. Y tiene que ver con lo que estamos planteando de la inversión, como decía Marcelo recién, porque pensemos de esta manera. Supongamos que somos nosotros los que decidimos que vamos a agregar un cuarto, una habitación a nuestra casa. Cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia. Supongamos que vamos a hacer eso. Si nosotros hacemos eso, tendremos que tener los fondos previamente ahorrados o solicitar un crédito. De cualquiera de las dos maneras que lo pensemos, con fondos ahorrados o con un préstamo, nosotros vamos a salir a demandar determinados bienes y servicios. ¿Sí? Y acá hago un paréntesis y conecto con la unidad 3. Recuerden que si yo hago una ampliación en mi casa, le agrego un cuarto más, una habitación más, estoy haciendo una mejora a la casa que le da más valor y le estoy incorporando cosas nuevas. Por lo tanto, responde al concepto de inversión, más concretamente al ítem que llamamos construcción de viviendas. Entonces, inversión, hacer un cuarto más para la casa,
salimos a demandar bienes como ladrillos, cemento, cal, arena, ventanas, puertas, salimos a demandar servicios del albañil, del peón de la obra, del gasista, del electricista. Todo eso, para nosotros, va a ser una determinada cantidad de dinero. Invento un número cualquiera, 100.000 pesos. Pero nosotros gastamos esos 100.000 pesos comprando esos bienes que van a tener, y servicios, que van a tener un efecto que va a ser como resultado más que 100.000 pesos. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que los que venden ladrillos, cemento, ventanas, me van a vender los ladrillos y las ventanas a mí y nada más, y se van a quedar con la platita ahí en el cajón? Que el electricista va a venir a mi casa, va a tirar los cables, me va a dejar todo andando, y se va a ver la casa contento y va a guardar la plata en el bolsillo. ¿Va a pasar eso o pasará otra cosa? A ver, abrimos una pregunta ahí al público, a la audiencia. Un paréntesis abrimos. A que nos digan sí, no, no sé, más o menos. Ajá. Pagaría los costos No de entiendo. ese material. ¿Vos decís eso, Romina? Y María Eugenia nos dice, no se lo guardan, compran más cosas. Claro, Bueno, a ver, justamente. Romina que está completando. Bien. Entonces, como bien orientadas están las chicas, ese dinero no se va a quedar guardado en un cajoncito. Va a generar nuevas demandas que van a ser nuevas producciones de nuevos bienes y de nuevos servicios. O sea que el dinero inicial que yo saqué, usando una frase muy antigua e irreal, de abajo del colchón, ¿sí? El dinero que yo inyecté en la economía, esa inversión que puse en marcha, va a repercutir mucho más por esto que ustedes están mencionando, porque quien recibe mi dinero sale a comprar otros bienes y servicios, o se pone a fabricarlos, o va comprando, demandando otras cosas, y el efecto que producen esa plata que yo gasté inicialmente es mucho más de lo que puse inicialmente. Por eso se llama efecto multiplicador. Ahora Perdón, vamos a charlar. Sí, decime. permitime agregar algo. Sí. A ver, muchas empresas, digamos, si lo que hace Gustavo, digamos, si lo hace solo Gustavo no pasa nada, pero si muchas personas hacen cosas parecidas, las empresas van a aumentar la producción. Y como dijimos antes, que el empleo, que el nivel de empleo depende del nivel de actividad económica, al aumentar la producción probablemente contraten más factores productivos. A su vez, en el caso del arquitecto, que no lo mencionó Gustavo, quiero creer que fue una omisión y no que él no vaya a contratar a un arquitecto para hacer esto, el electricista, el gasista, etcétera, que son individuos, tienen una propensión a consumir, como todos nosotros. Por lo tanto, eso lo van a gastar, lo van a transformar en bienes y servicios. En el ejercicio que nosotros estamos antes de este, era 0,80 la propensión marginal a consumir. Eso significa que por cada 100 pesos adicionales de ingreso que Gustavo le pague al arquitecto, al electricista, al gasista, etcétera, van a gastar 80 pesos en comprar bienes y servicios. Y a su vez, quienes les vendan los bienes y servicios, el almacenero, también recibe un ingreso que también lo va a gastar. No sé cuántas veces sucede esto, pero sucede varias veces. Gracias, Gustavo. No, por favor, está muy buena la aclaración, y permitime aclarar que mis dos cuñados son arquitectos. La
la hermana de Ana y su marido. No agregues más, no agregues más. Así que bueno. Bueno, entonces, ahí está. Fíjense, ahora tenemos en pantalla cómo podemos empezar a ver el multiplicador, justamente el de la inversión, porque el ejemplo que yo ponía era el de la inversión. El multiplicador le podemos llamar como letra K, le podemos llamar letra M, como más les guste, si lo ven escrito con M no se asusten, K o M da lo mismo. Y fíjense Nada que ver con la realidad política actual. Estas letras se usan hace décadas. No lo había asociado, estaba tan concentrado que no había caído. No, es más, estoy muy tentado a abrir un paréntesis diciendo que K y M no es lo mismo, pero no lo voy a hacer. Fíjense entonces que es una relación, un cociente, entre dos variaciones. La variación en el ingreso en relación con la variación en la inversión. Cuando yo decidí gastar 100.000 pesos que no estaba destinando habitualmente, hice una variación en la inversión. Como bien dijo Marcelo, esto sirve, esto es entendible si se reproduce en toda la economía. Si luego yo solito, no pasa nada. O es despreciable el efecto. Si además comparamos eso con el resultado que provoca en toda la dinámica económica, en toda la actividad económica representada por el ingreso, y lo hacemos comparando con la variación en el ingreso, nos va a dar por resultado este cociente, que es ni más ni menos que el multiplicador. ¿Sí? Fíjense que allí, con esos ejemplos que estamos viendo en pantalla, el multiplicador da un resultado de 5. Lo tienen anotado al costadito. Y ahí ahora en la pantalla. Ahí está. De reflejos. Nos falla el sincro, che, nos falla el sincro. Sí, tenemos unos segundos. Estamos en distintos países. En este ejemplo, la variación había cambiado en 80 pesos, o 80 millones, lo que sea. Y eso había provocado una variación en el ingreso de 400. Si ustedes se ponen a preguntar algo muy sencillo, ¿cuántas veces representa 80 en 400? ¿Cuántas veces entra 80 en 400? Eso les da el resultado de 5. O sea que cada peso adicional de la inversión que estamos poniendo en la economía repercute 5 veces, equivale a 5 pesos del ingreso. Es buenísimo, vivir en una economía así es genial, porque cualquier variación en la inversión autónoma da un resultado genial en el ingreso, ¿sí? 5 veces es un multiplicador más que interesante. Vamos a diferenciar ahora el multiplicador, que es K igual a 5, de lo que llamamos el efecto multiplicador, ¿sí? El efecto multiplicador es ni más ni menos que la variación en el ingreso. A eso le estamos llamando efecto multiplicador, porque es el efecto que hizo esta variación en la inversión que se vio afectada por el multiplicador y que terminó aumentando, variando el ingreso de la economía. ¿Sí? Miguel, tenemos por ahí la relación para mostrarles y contarles a ellos entre la fórmula del multiplicador, 1 sobre y la propensión marginal. Ay, yo muevo el dedo en el celular como si pudiera mover la pantalla. Acá. Ahí está, eso quería mostrarles. Fíjense, si nosotros queremos preguntarnos, ¿cómo es que pasa esto? ¿Sí? Ustedes muy bien dijeron hoy que cada una de las personas que reciben nuevos pagos, nuevos ingresos por la variación en
inversión que yo salí a hacer, iban a gastarlo, iban a usarlo ese dinero. Por lo tanto, acá interviene el concepto que nosotros conocemos como propensión marginal al consumo. Conectando con conceptos viejos, viejos en el sentido de otras unidades, acuérdense que la propensión marginal al consumo es de cada peso adicional del ingreso, cada peso de variación del ingreso, qué parte o qué proporción se destina al consumo. Entonces fíjense que el multiplicador lo podemos determinar, calcular con esa cuenta que está allí en pantalla, que dice que K es igual a 1 dividido el inverso, 1 menos la propensión marginal al consumo. ¿Sí? Ahí Miguel lo está redondeando con el puntero del mouse. O también Entonces, podría decirse, perdón, que es la inversa de la propensión marginal al ahorro, exacto, que es lo que expresa la última de las fórmulas. exacto. Entonces fíjense que uno ya puede empezar a pensar cómo conectar ideas, cómo ver que no va a ser el mismo efecto multiplicador en una sociedad que si varía el ingreso esté muy dispuesta a variar su consumo, que una sociedad que sí, que es más cauta, más precavida, y que si aumenta el ingreso destina menos proporción a nuevos consumos. Y ahí vamos a ver entonces cómo es posible que existan diferentes valores del multiplicador. ¿Sí? ¿Cuáles creerían ustedes que son las sociedades con multiplicadores más grandes? Las que tienden a ser más consumistas, digámoslo así, pues jugando un poco con las palabras, ¿eh? O las menos. Si lo quieren analizar, si quieren arriesgar, arriesguen. Hoy se puede arriesgar sin ningún precio, ningún descuento de puntos. Y si lo quieren analizar, hay que hacer un poquito de matemáticas, porque hay que ver esta cuestión de qué pasa en el denominador, si el denominador crece, si el denominador se achica, cómo da el cociente. Romina sigue preguntando, sigue afirmando preguntando. O esa era María Eugenia, no me acuerdo. Ah, me perdí con eso. Sí, sí. Entonces, Ah, no, Eugenia fíjense, dice que no. nosotros habíamos hecho esto. Hace un rato el multiplicador nos daba 5. Creo que, Marcelo, habías mencionado que la propensión marginal al consumo en este ejercicio era 0,80. Sí. Fíjense, hagamos el reemplazo. Si nosotros tenemos 1 dividido 1 menos 0,80, hagamos primero la resta. 1 menos 0,80 nos da 0,20. 1 dividido 0,20 es lo que nos da 5. Siempre acuérdense de esta cuestión que lamentablemente se practica poco en la escuela. Dividir por 0 en realidad hace que el número sea cada vez más grande. No por 0 entero, por 0, algo. ¿Sí? Es una lástima que se practique tan poco eso, porque después venimos acá a primer año y es como que pareciera que les volamos la cabeza con esto. La ley de formación sería esto: cuando divido una constante, es decir, 1 en este caso, por un número cada vez más chico, el resultado que voy a obtener es un número cada vez más grande. Ahí Ahora, está. si divido una constante por un número cada vez más grande, el resultado que voy a obtener es un número cada vez más chico. Ahí está. Eso se aprende en la escuela, no sé, ya no me acuerdo si en la primaria o en la secundaria. No me En acuerdo. alguna. Sí, en alguna de las dos se aprende. El problema es que yo creo que se enseña, pero se practica poco. Sí, es cierto. Entonces se olvida. Es como cuando Fíjense, uno aprende inglés y no lo habla, digamos. tal cual, tal cual. Fíjense qué hubiera pasado si esta sociedad fuera más precavida y tuviera una propensión marginal al consumo de 0,50. Pongamos así para que la cuenta sea fácil. Nos quedaría 1 dividido
1 menos 0,50, que eso es fácil, porque la cuenta nos da 0,50, y 1 dividido 0,50 es 2. ¿Cuál multiplicador es más grande? ¿El primero, 5, o el segundo, 2? No les voy a dar tiempo para responder, esta es una pregunta para que yo siga. El multiplicador más grande es 5, entonces ya vemos la relación que hay entre la propensión marginal al consumo y el multiplicador. Las sociedades que tienen mayor propensión marginal al consumo son las que van a tener un multiplicador de la inversión y de cualquier componente autónomo mayor. Y ahí tiene un bracito para adelante con lo del componente autónomo. Federico responde, o pone correctamente, que si la propensión marginal al ahorro es mayor, el multiplicador es menor, obviamente. Porque si la propensión marginal al ahorro es mayor, significa que por cada peso adicional de renta, se prefiere ahorrar antes que consumir. O se prefiere ahorrar más, entonces se gasta menos. Así es. Por eso Keynes era, digamos, no voy a decir enemigo porque no es cierto, pero tenía sus prevenciones con respecto al ahorro. Como dice el pollo, el doctor Anchorena en un video, ¿el ahorro conviene o no conviene? Y dice el doctor Anchorena, la respuesta es depende. Es decir, claro, depende de en qué posición esté la economía. Me imagino que lo vieron ese video. Claro, sin ninguna duda. Es así. Bueno, muy bien. ¿Quedó respondida la pregunta del multiplicador? Sí, que la había hecho. ¿Quién la había formulado? A ver. Es de hace mucho, yo no la tengo a la vista. Ay, nos dijo María Eugenia, yo. María Eugenia la había hecho, sí. Bueno, ¿y estamos, María Eugenia? ¿O profundizamos en algo o hay alguna duda puntual? Va queriendo, dice. Va cayendo gente al clava la espinita, ¿eh? Sí, te la deja clavada, sí. Tenés presente que una cosa es el multiplicador, que es un coeficiente, es, un número mayor a 1, y otra cosa es el efecto multiplicador, que es una variación monetaria en la renta o ingreso. ¿Sí? Tenés presente eso. Bueno, ahí ese gráfico ha torturado a generaciones de estudiantes, Miguel. Mirá, I confess. En ese gráfico, fíjate, Eugenia, y fíjense todos, que hay dos letritas pegadas al símbolo de variación. Bueno, hay más de dos, a lo que prestó atención. Hay un segmento horizontal verde que debajo dice delta o variación y latina. No me ese que está pintando Miguel, ¿no? ¿Latina o Y? Te pinté Y. Y. Ah, perdón. No, está mirando en el celular, Miguel, perdónalo. Sí, gracias por saber comprender. Y encima pensé una cosa y dije otra. Pensé, no me quiero confundir, y dije lo contrario. Claro. Era Y. Esa que está pintada estaba perfecta. Eso es cuánto varió el ingreso, cuánto varió la actividad económica. ¿Sí? Fíjate que la variación abajo fue de 1.600 a 2.400, los mismos números que veníamos manejando hace un ratito que están ahí en el dossier. Y esa variación, ¿por qué fue provocada? Nos vamos para el segmento vertical, que no está en verde, está en algún otro color, vaya a saber Dios cuál es, y que dice delta y latina, ahora sí, un poquito para arriba, Miguel, ahí llegaste, muy bien. El segmento E2D.
Ahí está. Ah, mira, hay un 2. Qué bien. E2D. E2T. Ese segmento es la variación en la inversión. Si nomás contamos cuadraditos, olvidándonos de los valores, fíjate que la cantidad de cuadraditos que ocupa delta inversión, la variación en la inversión, es menor que la cantidad de cuadraditos que lleva la variación en el ingreso. ¿Y esto a qué se debe? Ni más ni menos que se debe al multiplicador. Gracias a que la variación de la inversión se multiplicó en la dinámica económica, obtenemos esa variación en el ingreso del segmento horizontal verde que va de 1.600 a 2.000. Y acordémonos que la variación de la inversión había sido de 80 pesos. Tomamos 80 pesos, los multiplicamos por 5, que es el valor del multiplicador, y nos da 400, que es la variación en el ingreso, y que a su vez es el efecto multiplicador. Bueno, y este gráfico es el que yo quería llegar para explicar aquello de la concepción de este gráfico, donde es la demanda la que ordena, digamos, y la oferta cumple un rol, si se quiere, pasivo. Fíjense ustedes que hay dos demandas globales. La demanda global 1, que es igual a 320 más 0,80 de I, y la demanda global 2, que es igual a 400 más 0,80 de I. ¿Sí? Al desplazarse hacia arriba, la demanda, ¿sí? En este caso particular de la D1, DG1 a la DG2, pasamos de la posición de equilibrio E1 a la posición de equilibrio E2. Ahora, la oferta responde pasivamente, digamos, porque lo que pasa acá, si la producción aumentó de 1.600 a 2.000, es porque al aumentar la demanda, la producción reaccionó aumentando la producción en ese valor. Porque pasamos de una producción planeada de 1.600 a una producción planeada de 2.000. ¿Sí? Porque en el equilibrio dijimos que había coincidencias de planes entre agentes económicos. Entonces, la oferta reacciona, si ustedes quieren, pasivamente frente a cambios en la demanda global. Y la concepción del gráfico lo demuestra, porque la función oferta es siempre esa línea maldita de 45 grados. No hay que hacer nada con esa línea. Todo el problema lo tiene la demanda, que tiene que subir o bajar o lo que fuera. Sí. Yo no sé si ellos ya leyeron algo de la parte de Keynes o les toca un poquito más adelante, no, me pierdo en estos momentos, pero esto es ideal para entender el mundo del análisis keynesiano. ¿Por qué ¿Puedo hacer estaba una pregunta? pensando? Sí, La pregunta es para los chicos. En vamos. este gráfico 8 que vemos, Oye, la variación en la inversión produjo un efecto multiplicador que hizo que la variación en el ingreso, esto que estoy señalando, sea mayor. ¿Cuál es el motivo? Ya lo explicamos, pero a ver si me lo pueden decir con otras palabras, que generó esa adición mayor en la variación del ingreso. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que varió? No puedo leer la respuesta yo. espera que yo doy vuelta a ese. Por ahora no hay respuestas. No, por ahora no hay nada. Por Dice las Luis dudas, Federico, ¿querés reiterar? en este gráfico, no, pero eso es anterior. Sí, ese es anterior, es anterior. ¿Querés reiterar por las dudas la pregunta, Miguel? ¿Por qué al variar la inversión, el ingreso en este segmento que está acá horizontal termina siendo mayor que la variación primera? No, entiendo que es por el efecto multiplicador, pero ¿cuál fue la variable que termina variando además, para la redundancia, para generar este efecto? ¿Cuál fue la variable además que se tocó? Lo dijo recién Gustavo, no estoy diciendo algo que no se explicó. Solamente que voy un poquito más a la precisión técnica que hasta está más cerca de lo que ustedes creen, lo que estoy preguntando. ¿Yo puedo dar una pista?
Sí, sí, Gustavo. Si crees conveniente, sí. Ah, La respuesta no está en esta oportunidad graficada. Podría estar graficada, pero en este gráfico no está. No sé si es una pista o oscurece, pero bueno. fíjense, la palabra delta, que significa, perdón, la letra delta, que significa variación, está 3 veces en variación de I. Acá Ina. tengo 3 respuestas que me temo que no satisfacen, Miguel, tu inquietud. Romina dice la inversión, María Eugenia dice la inversión planeada, y Renata dice el gasto autónomo, con signo de pregunta. Bueno, empecemos por las 2 primeras. La inversión, no, porque la inversión ya dijimos que varió, acá, la inversión planeada varía, pero eso es lo que justamente motiva el efecto multiplicador. Está bien, pero ¿por qué la variación del ingreso termina siendo mayor que la variación de la inversión? No lo contestan. Y por otro lado, la tercera respuesta va más allá, porque habla de gastos autónomos. Y en este caso tampoco está respondiendo. ¿Por qué? Porque los gastos autónomos están compuestos por la inversión autónoma, que es esta variación que hubo acá, de la inversión, perdón, la variación de la inversión, y por otro lado, tendría que ser la variación en el consumo autónomo, que si ustedes ven en el gráfico, no varió el consumo autónomo. ¿Por qué? Porque si yo me fijo en la curva de consumo, que es esta que está acá, fíjense que no hay otra curva de consumo paralela. Si hubiera habido un desplazamiento de la curva, ahí hubiese variado el consumo autónomo y en efecto hubiera variado uno de los 2 gastos autónomos. Repito, gastos autónomos puede ser o el consumo autónomo, que en este caso es 220, o la inversión autónoma, que en este caso en realidad vale 100 por diferencia de acá, 320 menos 220. La inversión autónoma efectivamente varió. Ahora, el consumo autónomo, como el segundo componente del gasto autónomo, no varió. Entonces, ¿qué es lo que queda para explicar? Chan, 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 chan. Ahí apareció una respuesta, me parece, a ver. Esta es la respuesta que estábamos esperando. ¿Ah? La inversión genera trabajo, el trabajo empleo y el empleo genera mayores ingresos que se destinan al consumo. Exactamente. Muy bien. Fíjense. Luis Federico, si hubieras puesto el consumo inducido, también hubiera estado bien. Acá lo estoy marcando la respuesta. Fíjense que está acá la respuesta. Igual me gusta, permítanme destacar de Federico o de Luis Federico, cómo fuiste encadenando los fenómenos, cosa que creo que para el análisis macro es clave. ¿Sí? Cómo planteas el hecho de la inversión genera trabajo, el trabajo, empleo, ocupación, me hubiera gustado más a mí, pero eso es otra cosa. ¿Sí? Y habiendo ocupación o empleo, hay mayores ingresos que se destinan al consumo. Gustavo, perdón, termino con Sí. esto. Sí. Yo lo que estoy hablando es este segmento que nos faltó ver en el gráfico. Acá está reflejado lo que comentaba recién el compañero, que no me acuerdo el nombre, Federico. ¿Federico fue? Sí, Federico. Federico. Lo que dijo Federico se ve reflejado gráficamente en este segmento vertical verde que está acá. Es muy común que ustedes digan, variación de C, varió el consumo autónomo. No, lo que varió fue el consumo inducido. No varió el consumo autónomo, porque ustedes pueden, esto generalmente tiende ya a una pequeña distracción. Y no, lo que varió fue el inducido. ¿Por qué? Porque fíjense que trabajamos con la misma función de consumo, fíjense que no se desplazó, no se movió, pero lo que está reflejando acá es que cuando el ingreso era de 1.600, nosotros estábamos parados acá en 1.600, subimos y en el punto J tenemos el nivel de consumo, que no está, pero es un valor entre 320 y 400, ¿ok? Ahora lo que nos dice es que
como el nuevo nivel de ingreso es 2000, el consumo lo mido subiendo y cuando corto en la misma curva de consumo, voy hacia el eje de ordenadas y calculo el nuevo consumo. Pero entonces volvemos a decir, esta variación en el consumo se debió a un cambio en el consumo inducido. Varió el ingreso, que lo tenemos en este eje, y en efecto termina variando el consumo. Pero nada pasó con el consumo autónomo. Por lo tanto, el único gasto autónomo que varía fue la inversión autónoma en este caso, no el consumo autónomo. Si no, gráficamente tendremos que haberlo visto a través de un desplazamiento de la curva, de la curva de consumo, de la línea de consumo. Y eso no se ve, ¿se entiende? ¿A qué voy con esto? Que una de las palabritas que técnicamente más se usa es que el efecto multiplicador se debe a efectos secundarios en el consumo también. ¿Se entiende? Hay efectos secundarios en el consumo. Varió la inversión y generó efectos secundarios en el consumo que terminaron haciendo que la variación en el ingreso de esta economía sea mayor que lo que varió inicialmente la inversión. Parece medio un trabalengua, pero creo que entienden a dónde estoy apuntando, ¿no? Si no, bueno, lo dejo a los profes que lo aclaren. Si me permitís agregar algo. Sí. Este gráfico está inspirado está tanto en el texto de Dorbush como en varios textos, digamos, sin el agregado del delta C, que está acá en el segmento LM, que no es una propaganda de cigarrillos, al menos, ¿no? No. ¿Eh? Ni sé si existen los LM, porque bueno, son de otra sé, no tengo idea. Bueno, fíjense, yo dije hace un rato que pasábamos de una posición de equilibrio a otra posición de equilibrio. En la primera, el ingreso de equilibrio era 1.600 y en la segunda es 2.000. Ahora, en esta economía, ¿cómo se distribuye el producto entre los únicos dos componentes que hay, que son el consumo más la inversión? Si la inversión es autónoma, en el primer caso es de 100. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo demás es consumo, porque no hay otro elemento de la demanda. ¿Sí? Entonces, el consumo total, el consumo agregado de la economía, en ese caso es de 1.500. Ahora vamos a la segunda posición de equilibrio, la de ingreso de 2.000. Bueno, ahí la inversión ya no es de 100. ¿Sí? La inversión es de 180. Porque en eso fue el gasto. ¿Y cómo sé que es de 180? Bueno, porque es la diferencia. Fíjense, en la demanda global 1, yo tenía un ordenado de origen de 320. Y el consumo autónomo es de 220. Luego los 100 son la diferencia, la inversión autónoma. En cambio, en la demanda global 2, la ordenada de origen es de 400. Y lo que aumentó fue la inversión, por lo tanto la inversión aumentó en 80. Así que ahí tengo 180. ¿Sí? Entonces, el consumo será la diferencia entre los 2.000 y los 180. ¿No? Sí. ¿Y eso cuánto me da? ¿Me da 1.820? 1.820. 1.820. Quiere decir que el consumo aumentó de 1.500, que era en la primera posición de equilibrio, a 1.820. Es decir, aumentó en 320. ¿Está bien? Sí. Y bueno, resulta que 320 es el 80% de 400, que es la variación en el ingreso. Claro. Si a la variación en el ingreso le aplico la propensión marginal a consumir, el 0,8 de 400, no casualmente, me da 320. La gráfica no lo demuestra porque no está hecha a escala, lamentablemente. Si estuviera hecha a escala, lo demostraría con toda claridad, pero no está hecha a escala esta gráfica. Fíjense la importancia de hacer la gráfica a escala. Y termino con esto. El segmento LM es exactamente igual al segmento DB.
LM. Y eso es lo que representaría la variación en el consumo. Sí, Fin, por ahora. sí. Vos sabés que a mí, no sé si por costumbre o qué, me resulta más cómodo verlo en el DB que en el LM. Y yo toda la vida lo vi en el DB. Así lo presenta Dorbush, por ejemplo. Debe ser por eso que me resulta más como habitual. Bueno, ahora sí, más preguntas. Bien. A ver. O, por favor, díganos. Ah, Bernier, muy bien, Luis Federico. No, no de 1600, de 1500. 1600 era el ingreso de equilibrio, que incluye consumo más inversión. Eso es. ¿Sí, Luis? O Federico, no sé cómo te gusta ser llamado. Porque además, mientras nos responde, cómo le gusta ser llamado, de 1600 a 1820 hay 220, no 320. Claro. Bueno, a los que preguntaron sobre el multiplicador y el efecto multiplicador. Fede. Bueno, muy bien, Fede. ¿Quedó claro? ¿Va un poquito más que ya queriendo o todavía sigue incompleto? Va mejor, dice María Eugenia. Va mejor, bueno, menos mal. Voy a seguir con las marcas. Todo va mejor con Coca-Cola. Era una canción, Gustavo. Vos eras muy niño, me parece. Bueno. Pero me suena, no te digo que la sé de memoria, no. Voy a decepcionar a quien le gusta hacerme cantar. No la voy a cantar, no. Quédate tranquilo que no la voy a cantar. Bueno, más preguntas. Vos fíjate que hasta ahora no han preguntado nada del enfoque ahorro-inversión. ¿Sí? Así que supongo que lo entienden perfectamente. ¿Vos decís o será que no llegaron? O tal vez, claro, puede ser. Me suena que... Yo veo el vaso medio lleno y vos ves el vaso medio vacío. Y por suerte está Miguel que hace las veces de equilibrio acá. Y no está Lizzy que hace las preguntas difíciles. Lizzy, no, estaba ocupada, pobre Lizzy. No, si no, ¿sabés las preguntas duras que tendríamos? Sí. Con Lizzy desaprobamos todos. Sí. Bueno, Caroline, Louis Lane. Personaje de ficción. Recomiendo que lo veas cuanto antes porque el sábado que viene es la AP4, donde hay 3 unidades para ver, ¿no? 5, 6 y 7. Y estamos en las 5. Bien. Sí, bueno, para mí es hermoso porque son temas que me gustan, pero sí, hay tiempo, sí. Hay tiempo. ¿El puntito y la D significa una risa? No sé. Ah, carita feliz, muy bien. En el gráfico 5 hay un ingreso o punto de nivelación que no entiendo bien qué es. A ver si podemos... Acá estoy con el gráfico 5, ¿eh? Bueno, todo tuyo, Miguel. Avanti. Miren. Ah, ¿Cómo?
No, justo que veníamos hablando de eso. Sí, del enfoque, justamente a eso se refería. Sí. Hay que tener en cuenta una cosa. Lo primero que vimos fue el enfoque de demanda global, oferta global. Y ahora vamos a ver el segundo enfoque que se llama ahorro-inversión. Lo que queremos decir con enfoques es que tendríamos que llegar en un mismo ejercicio a un mismo resultado de dos formas diferentes. Es decir, si yo calculo por el enfoque demanda global, oferta global, tendría que llegar al mismo resultado, por ejemplo, si me pidieran el ingreso de equilibrio, que si lo hiciera por el otro enfoque que es ahorro-inversión. ¿Está claro? Es decir, son dos enfoques para ver lo mismo. Lo que pasa es que obviamente que la explicación conceptual y gráficamente no vamos a empezar a utilizar otra terminología, porque ya no estamos pensando en lo que las familias deciden consumir, que fue lo que vimos en el enfoque de demanda global, oferta global, que fue el anterior, sino que ahora estamos viendo la parte de lo que las familias deciden, planean ahorrar o terminan ahorrando, mejor dicho. Entonces, estamos hablando de la misma unidad económica, pero que en este caso estamos hablando de la otra decisión que tienen, que es la decisión residual, en realidad, como dijo Marcelo alguna vez, de ahorrar. ¿Por qué? Porque la primera decisión que toman es la de consumo, y lo que le queda de ese consumo terminan ahorrando a la familia. ¿Bien? Si vemos lo que dice acá, en cuanto a conceptualmente cómo se llega a este nuevo equilibrio, que es enfoque ahorro-inversión en términos conceptuales, dice que el equilibrio se logra cuando las fuerzas de contracción y expansión del nivel de actividad económica están balanceadas. Dice, es decir, cuando el ahorro planeado es igual a la inversión planeada. ¿Qué quiere decir con esto? Que si acá te dice que una fuerza de contracción y la otra es de expansión, la pregunta es, ¿cuál es la de contracción entre ahorro e inversión? Y la respuesta es que la contracción en la economía la genera el ahorro. Se llama también una filtración que tiene el sistema económico. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo podrían haber consumido, y si hubieran consumido, hacía traccionar a la economía ese consumo, esa demanda por bienes de consumo, de forma tal de que nuevamente comienza el circuito de contratación de factores productivos, retribución, etc. Entonces, desde ese lado, el ahorro es una filtración del sistema, porque si hubiera ido a consumo, traccionaba nuevamente el sistema en esto que estamos explicando. Por el contrario, la inversión pasa a ser la fuerza expansora de la economía, que es cuando las empresas demandan nuevos bienes de capital. Al hacer eso, se lo están demandando otras empresas que para producir esos bienes de capital también tienen que contratar factores productivos, pagar retribuciones, etc. Por eso la inversión es una fuerza de expansión o de inyección para la economía, mientras que el ahorro es una fuerza, como dije, de contracción o de filtración para la economía. Lo que dice acá es que cuando el ahorro planeado es igual a la inversión planeada, entonces en ese caso estamos en una situación de equilibrio en la economía. ¿Por qué pasa esto? O sea, cuando coinciden dos decisiones de dos agentes diferentes, porque la inversión va a depender de las empresas, mientras que el ahorro va a depender de las familias, se supone que cuando se da esa coincidencia, es decir, entre lo que las familias decidieron no consumir y por lo tanto ahorraron en términos del ahorro productivo, estamos diciendo, es un ahorro que termina llegando al sector productivo, y ese nivel de ahorro coincide con la inversión, es decir, con la demanda de nuevos bienes de capital, se llega a lo que es un ingreso de equilibrio. Bien, eso sería en términos conceptuales. Conceptualmente, hay un ingreso de equilibrio cuando el ahorro planeado por las familias coincide con la inversión planeada por las empresas. Bien, dos agentes distintos, pero cuya decisión coincide. En términos gráficos, era lo que preguntaban recién, lo vemos acá en este gráfico 5. Fíjense, tenemos el
eje de ordenada, que ahora en vez de tener demanda global, oferta global, pasa a tener la A de ahorro y la I de inversión, y el eje de abscisas, que sigue siendo el mismo, este sí que no cambia, que es el ingreso, ¿bien? Entonces, el ahorro, fíjense, esto está emparentado con lo que vimos en la unidad anterior, fíjense que el ahorro autónomo es negativo, que era el opuesto del consumo autónomo, por eso fíjense que está desde el eje de abscisas hacia abajo, estaría aquí, sería un valor, insisto, negativo, con una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque la relación ahorro-ingreso es positiva. Mientras el ingreso es mayor, el ahorro también va a ser mayor. Por eso hay una relación directa. Y por su parte, la inversión planeada, esta que estábamos diciendo, es una inversión de tipo autónoma. Seguimos suponiendo lo mismo y lo vamos a hacer a lo largo de toda la materia. Por lo tanto, termina siendo una línea horizontal que no varía porque justamente al no ser inducida no va a depender del nivel de ingreso, que es algo que sí pasa con el ahorro. ¿Bien? Entonces, gráficamente, cuando coincide el nivel de ahorro con el nivel de inversión, estamos en un ingreso de equilibrio de una economía. En ese nivel de ingreso coincide el ahorro planeado con la inversión planeada. ¿Bien? Y si nos referimos al enfoque anterior, está coincidiendo lo que planificaron producir las empresas con lo que terminaron gastando, con lo que planificaron gastar, las familias y las empresas. ¿Se entiende? Estoy viendo el otro enfoque. ¿Qué le quiero decir con esto? Y vuelvo a lo mismo, que si yo haría aquí arriba el gráfico bajo el enfoque de demanda global, oferta global, para este nivel de ingreso de equilibrio, si yo haría el gráfico acá arriba y lo haría continuar a este ingreso de equilibrio, bueno, se cortaría la demanda global y la oferta global en este nivel de ingreso de equilibrio. Y ahí está lo que yo le decía lo primero. Son dos formas de visualizar lo mismo, que en este caso es el ingreso de equilibrio. Finalmente, no sé si por ahí quedó claro lo que dijo con el gráfico. Si le queremos preguntar a la compañera que me preguntó, si quiere que le vuelva a explicar. ¿O se fue? No, el ingreso de equilibrio es un número y el punto es un punto. El punto acá sería el E. Y el nivel de equilibrio sería, acá el ingreso de equilibrio sería este. ¿Bien? O sea, lo importante sería que el punto de nivelación se da únicamente para el ingreso de equilibrio de la economía. Y en el ingreso de equilibrio de esta economía, o de cualquier, para el nivel de ingreso de equilibrio de cualquier modelo económico que estamos viendo, se tiene que dar dos condiciones. Uno, oferta global y demanda global iguales, es decir, producción planeada igual a demanda planeada. Y dos, ahorro e inversión planeada también son iguales. Se puede hacer en gráficos separados, se puede hacer en una misma gráfica, aunque es un poco más complicado, pero ambas condiciones deben satisfacerse. Y es interesante lo que decía Miguel sobre que los agentes económicos que ahorran y que invierten son diferentes. Esta es una diferencia fundamental con la escuela clásica. En el mundo de Smith y Ricardo, los que ahorraban y los que invertían eran los mismos, los capitalistas, porque el resto de la población o se tiraban la guita o no tenían poder de... No tenían un sobrante sobre sus ingresos. Gracias, no tenían capacidad de ahorro. El enfoque keynesiano es diferente. Keynes recoge un dato de la realidad, que ahora hay muchos más agentes económicos fuera de los capitalistas que también ahorran, pero siguen siendo los capitalistas los que invierten, los empresarios. Entonces, el tema de hacer coincidir las decisiones de uno con las decisiones de otro es un tema complejo. En el mundo real difícilmente coincidan, digamos. Exacto. En el modelo sí. Y la última cuestión.
ahorro y atesoramiento no es lo mismo. En el ejemplo que dio el profesor Gustavo de la inversión, él dijo, saqué la plata del colchón. Bueno, Sí. ese ejemplo desdichadamente no es ahorro, es No. atesoramiento. Sí, sí, sí. El ahorro debe canalizarse hacia algún tipo de entidad o agente financiero que como explican en el dossier, que lo pueda canalizar a quien demanda un crédito, por ejemplo, para llevar a cabo una inversión. Ese es el verdadero ahorro de la economía. Disculpa, Miguel, quería completar eso. Perfecto, agradezco la intervención. Y para terminar, la otra opción para Acá poder pregunta, perdón, Eugenia dice, ¿el punto de nivelación no es el que está a la izquierda sobre el eje Y? ¿Yo puedo comentar algo sobre eso? Comente nomás. Mirá, yo me quedé pensando desde que leí esa expresión punto de nivelación, ¿por qué había aparecido? Que a eso no le encontré la respuesta, pero me pongo a pensar en cómo se puede ver acá. Viste que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿te acordás cuando veíamos en la parte de microeconomía que decíamos por qué una situación es de equilibrio y nos íbamos a ver lo que pasaba cuando no se daba el equilibrio? Acá podemos hacer una especie de ejercicio parecido. Mirá, lo que podemos hacer es decir, bueno, ese punto rojo que está mostrando la intersección entre el ahorro, que es la línea recta con pendiente positiva, y la inversión, que es la línea recta horizontal. En ese punto rojo se intersectan, quiere decir que tienen el mismo valor, ¿no? ¿Qué pasa cuando no estamos sobre ese valor de ingreso? O sea, cuando no miramos el punto rojo, que es justamente el punto de nivelación. Nivelar quiere decir que quedan al mismo nivel. En ese punto rojo, el ahorro y la inversión están niveladas. Si nos vamos para la derecha en el gráfico, vos vas a ver que la línea de ahorro es mayor que la línea horizontal de inversión. Por lo tanto, en cualquier lugar que te ubiques, ahí donde está moviendo Miguel, el ahorro es mayor a la inversión. Si el ahorro es mayor a la inversión, no están nivelados. Perdón, Gustavo, eso lo muestra la Sí, tabla, que pueden ver acá, la tabla 4. sí, sí, también lo ven en la tabla 4. sería esa parte de Para acá. valores, para eso, para la parte de abajo, para valores superiores al ingreso de equilibrio. Del otro lado, a la izquierda de ese punto rojo, volviendo al gráfico, la línea horizontal de inversión siempre es mayor que la línea oblicua del ahorro. Por lo tanto, la inversión siempre es mayor al ahorro y no están nivelados. La nivelación, la igualación del ahorro con la inversión, ocurre solo al valor que está simbolizando ese punto rojo, que es el ingreso de equilibrio. Cuando la economía alcanza, al menos en nuestras construcciones teóricas, en nuestros modelos, ese valor de ingreso de equilibrio, el ahorro coincide con la inversión. Capaz que esta charlita puede servir para entender eso de cuestión de punto de nivelación. Por supuesto que en la tabla también tienen para valores inferiores del ingreso la diferencia entre inversión planeada y ahorro planeado, que es ni más ni menos que lo que construye el triángulo ese que queda entre ahorro e inversión en el gráfico. Y después veríamos acá la parte analítica de este enfoque, de este segundo enfoque. Si gráficamente decimos que el ingreso de equilibrio está cuando la curva de ahorro es igual a la inversión autónoma, analíticamente, fíjense acá, lo refleja. A ahorro es igual a inversión. Bien, después nos dice que sabemos que ahorro es igual a menos el consumo autónomo más la propensión marginal a ahorrar por el ingreso, y el ahorro acá tiene arriba como una niñita que nos está indicando que es una inversión autónoma constante.
Y en este paso de acá lo que estamos haciendo, perdón, es la igualación. Estamos igualando de este lado, en este término, el ahorro y aquí la inversión. Bien, hago un pasaje de términos, pasa el ahorro autónomo en forma positiva para este lado. Y nos queda aquí. Desahorro autónomo, Miguel. Sí, ahorro autónomo, ¿no? Dije, perdón. Desahorro autónomo. Desahorro autónomo. Claro, el desahorro autónomo. Porque, bien, y queda finalmente la fórmula para obtener este ingreso de equilibrio. Que fíjense, termina siendo esto que está acá es el consumo autónomo más la inversión sobre la propensión marginal a ahorrar. Y de esa manera, si yo tuviera los datos, los reemplazo y obtengo el ingreso de equilibrio como está hecho acá, considerando acá una función de ejemplo. ¿Bien? Entonces, ya vimos analíticamente, es decir, si yo tuviera valores, tuviera las funciones, perdón, como acá, lo vimos gráficamente, tiene que coincidir la función de ahorro con la de inversión y conceptualmente el tipo de igualación que tiene que haber para que por este segundo enfoque podamos decir que la economía está en equilibrio o no. Bien, y las mismas tendencias sobre la producción de bienes y servicios va a seguir estando. Bien, que era lo que decía recién Gustavo. Si yo sé que este es el punto este es el nivel de ingreso de equilibrio, con este punto de equilibrio de aquí, si yo estoy en un punto como I1, donde veo que el ahorro es mayor que la inversión, la tendencia en la producción y en efecto en la contratación de factores productivos y en efecto en el nivel de ingreso, fíjense que son 3 efectos. Yo produzco, contrato factores productivos y a esos factores productivos le doy retribuciones que se traducen en ingreso. Por eso la Y. La tendencia, si yo estoy en I1, es que la producción disminuya. Y si estoy en un punto como I2, donde la inversión es mayor que el ahorro, la tendencia es que la producción va a aumentar. Esto mismo está explicado en esta parte de aquí que les estoy marcando. Muy bien. Yo agregaría, si me permiten, que practiquen todos los cálculos que están en los recuadros, que los comparen con lo que dice analíticamente que está todo el desarrollo de fórmulas, ¿sí? Porque pensando en la APE y pensando en que hay que rendir un parcial también, es muy probable que esto se pregunte. Yo sé que ya lo charlamos hace un rato, pero creo que no está más.